Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha mantenido a medio mundo en vilo, una historia que ha flotado en el aire, generando un torbellino de conversaciones y especulaciones. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que capturan la imaginación colectiva, un enigma que involucra a dos nombres que al unirse, encienden de inmediato la chispa de la curiosidad, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de ellos juntos en la icónica serie turca Erkenci? Vaya fenómeno de fans que causaron. Su química en pantalla no era solo evidente, era eléctrica, palpable, una fuerza de la naturaleza que se transmitía a través de la pantalla y conquistaba corazones a nivel global. Pero más allá de esa conexión artística, que era innegable y espectacular, siempre ha habido un murmullo, una tensión, algo que el público ha deseado descifrar, un enigma que ha alimentado innumerables debates y teorías. Y hoy, en este vídeo, nos proponemos intentemos revelar ese secreto, esa tensión que tanto intriga y que ha perdurado en el tiempo. Si son fanáticos acérrimos de ellos, si disfrutan del drama y el misterio detrás de las cámaras, o simplemente sienten esa irresistible curiosidad por las vidas de las estrellas, quédense conmigo porque esto se pone sumamente interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante universo, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo y denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos por aquí. Prepárense porque vamos a adentrarnos en las profundidades del enigmático mundo de Can y Demet. Desde el momento en que aparecieron juntos en la pantalla, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue absolutamente evidente. No se trataba simplemente de una actuación convincente, era algo que trascendía el guión, algo que irradiaba autenticidad. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que dejaba sin aliento, sus gestos se complementaban a la perfección en cada escena, y la forma en que se movían juntos en el set hacía que el público suspirara, soñara despierto y se entregara por completo a la historia de amor que estaban presenciando. La serie Erkenci no tardó en convertirse en un éxito rotundo a nivel mundial, y gran parte de ese éxito fenomenal se debió, sin lugar a dudas, a la química innegable y arrolladora entre sus dos protagonistas. Los fans no solo veían a Can y Demet como los personajes de Can Divit y Sanemein, sino que empezaron a percibirlos, casi instantáneamente, como una pareja real. Y como era de esperar, los rumores sobre un romance fuera de cámaras comenzaron a circular casi desde el primer día de rodaje. Era una reacción natural, ¿verdad? Cuando dos personas lucen tan increíblemente bien juntas, cuando transmiten tanta pasión, complicidad y esa chispa de magnetismo, es casi inevitable que la imaginación del público vuele en direcciones románticas. Pero, ¿cuál era realmente la naturaleza profunda de esa conexión? ¿Era puramente la magia de la actuación, una maestría escénica que nos hacía creer en su amor, o había algo más profundo, algo que trascendía los límites del set de filmación y se extendía a sus vidas privadas? A lo largo de la serie y especialmente después de su conclusión, las especulaciones sobre su relación se intensificaron exponencialmente. Hubo momentos capturados por la lente de los paparazzi y compartidos fervorosamente por los fans, en los que parecían inseparablemente unidos. Se les veía compartiendo eventos públicos, viajando juntos a destinos exóticos, y sus interacciones en las redes sociales, a menudo crípticas pero cargadas de significado para los devotos seguidores, alimentaban aún más las teorías sobre un romance. Las fotos de ellos juntos se convirtieron en un tesoro para los paparazzis y en material de análisis para los fans, y cada comentario, cada me gusta, cada interacción era escrutada y analizada con la lupa de un detective. Uno de los aspectos que más generaba debate y alimentaba la tensión, era la intensidad de su relación fuera de cámaras, o al menos, la percepción de esa intensidad. Se decía con insistencia que salieron durante un tiempo, que vivieron un romance apasionado y fugaz, pero la realidad es que nunca hubo una confirmación oficial rotunda por parte de ellos. Y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de declaraciones definitivas y contundentes, lo que alimentaba esa atmósfera de misterio y tensión de la que tanto hemos hablado. La audiencia ávida de respuestas, quería saber la verdad, quería confirmar sus sospechas, o quizás, en algunos casos, desmentirlas. Querían desentrañar el enigma. Si recordamos las entrevistas que concedían en aquel entonces, a menudo, cuando se les preguntaba directamente sobre la naturaleza de su relación, la respuesta solía ser evasiva, ambigua o se centraba en destacar su amistad y su profesionalismo. Can, con su carisma arrollador, su energía desbordante y a veces, un toque desenfadado y juguetón,
solía desviar la pregunta con una sonrisa pícara o con alguna broma ingeniosa que dejaba al interlocutor sin una respuesta clara. Demet, por su parte, a menudo mantenía una postura más reservada, elegante y mesurada, pero sin negar rotundamente la posibilidad de que existiera algo más allá de la amistad. Esta danza de respuestas, esta forma de jugar sutilmente con las expectativas del público, era, sin duda, una parte intrínseca del enigma que los rodeaba. Pero, ¿por qué se mantenía esta tensión tan persistente en el tiempo? Creo que hay varios factores interconectados que contribuyen a ello. Por un lado, la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es experta en capitalizar el interés público y sabe cómo jugar con la curiosidad de la audiencia. Mantener un aura de misterio alrededor de sus estrellas más populares puede ser una estrategia muy efectiva para mantener a la audiencia enganchada, deseando saber más y seguir la pista. Por otro lado, es perfectamente posible que realmente tuvieran una relación, pero decidieran mantenerla en la más estricta privacidad por razones personales. El mundo de la fama puede ser increíblemente invasivo, y proteger la intimidad es una prioridad para muchos, especialmente cuando se trata de relaciones personales. Además, la diferencia en sus personalidades también jugaba un papel importante en la percepción de su relación. Khan es conocido por ser una persona más extrovertida, con un gran dominio mediático y una presencia pública arrolladora. En contraste, Demet tiende a ser un poco más reservada, enfocada en su carrera y con una vida personal que prefiere mantener bajo perfil. Esta combinación de personalidades, tan contrastantes pero a la vez complementarias, podría haber creado dinámicas interesantes, tanto en su relación como en la forma en que el público la interpretaba y la percibía. Es crucial recordar también el inmenso impacto que tuvieron sus personajes, Khan y Sanem, en Erkencikus. La historia de amor entre ellos era tan intensa, tan apasionada, tan llena de altibajos, de momentos de euforia y de profunda tristeza, que la línea entre la ficción y la realidad se volvía peligrosamente difusa para muchos espectadores. Cuando el amor que se representa en pantalla es tan convincente, tan emotivo y tan creíble, es una reacción casi instintiva que la gente quiera que esa magia se extienda y se materialice en la vida real. Con el paso del tiempo y tras la separación de ambos en la vida real y la consecuente continuación de sus carreras por caminos distintos, esta tensión no ha desaparecido por completo. Sigue habiendo una base de fans muy leal y apasionada que sueña con una reconciliación, que espera con fervor que en algún momento declaren públicamente que su amor trascendió la pantalla y se consolidó en la vida real. Y es aquí donde el análisis de los detalles, de las pequeñas pistas, de los comentarios aparentemente inocuos que han ido apareciendo a lo largo de los años, cobra una importancia crucial. A veces en entrevistas separadas, uno u otro ha hecho comentarios que, aunque vagos, podrían interpretarse de múltiples maneras. Por ejemplo, han surgido rumores esporádicos sobre encuentros casuales, sobre la posibilidad de que mantengan una amistad cordial o sobre el respeto mutuo que, al parecer, todavía se profesan. Estos pequeños destellos de información, por vagos, imprecisos y sujetos a interpretación que sean, son a menudo suficientes para que los fans más dedicados y entusiastas comiencen a teorizar de nuevo, a buscar significados ocultos y a alimentar las esperanzas de un reencuentro. Y no podemos olvidar el factor omnipresente de la proyección de los fans. A veces el deseo de que dos personas que admiramos estén juntas es tan fuerte, tan arraigado en nuestro imaginario, que los seguidores tienden a ver lo que quieren ver. Interpretan cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier silencio como una señal inequívoca de que la relación sigue viva, aunque sea en secreto. La adoración que Khan Yaman y Demet Özdemir generan es inmensa, y su público es, sin lugar a dudas, increíblemente apasionado y entregado. Entonces, ¿cuál es el secreto de esa tensión persistente y fascinante? Podría decirse que el secreto reside en una intrincada y perfecta combinación de varios elementos: la química innegable en pantalla, que fue el catalizador inicial, la intensidad y la fuerza de sus personajes en Erkencikus, que se convirtieron en un ideal romántico para muchos, las especulaciones constantes y los rumores que nunca cesaron, la ambigüedad calculada en sus declaraciones públicas, y por supuesto, la proyección y el deseo ferviente de su enorme y apasionada base de fans. Es en esencia una receta perfecta para mantener a todos preguntándose, para mantener vivo el debate, para conservar esa chispa de misterio que hace que la historia sea tan cautivadora. Quizás la verdadera tensión revelada no sea un secreto concreto sobre si estuvieron juntos o no en un momento dado, sino más bien la forma en que su conexión en Erkencikus tocó una fibra sensible en el público, creando una expectativa, un anhelo de algo más, de una historia de amor que trascendiera la pantalla.
Esa expectativa, ese anhelo, es lo que ha mantenido viva la llama de la curiosidad y ha convertido su historia en un fenómeno cultural. Hoy en día ambos han seguido caminos profesionales distintos y han tenido otras relaciones sentimentales conocidas. Can Yaman ha continuado su carrera con proyectos internacionales de gran envergadura, consolidando su fama global. Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos en Turquía y más allá, demostrando su talento y versatilidad. Sin embargo, la sombra de Erken Cikus y de la supuesta relación que compartieron sigue presente e imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores, un recuerdo que aviva las llamas de la especulación. Y es que al final las historias que nos cautivan y nos marcan no son solo aquellas que vemos reflejadas en la pantalla, sino también las que imaginamos que suceden detrás de las cámaras, las historias de amor, las pasiones secretas, los dramas íntimos que se tejen en la intimidad de las vidas de las estrellas. La tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir es, en muchos sentidos, un reflejo de esa fascinación humana innata por las historias de amor reales, por los y si acaso que alimentan nuestra imaginación y nos invitan a soñar. Hemos analizado detenidamente la química innegable en pantalla, la intensidad de su conexión artística, las especulaciones constantes y la ambigüedad calculada que ha rodeado su relación. Hemos visto cómo su fama estratosférica y la pasión desbordante de sus fans han contribuido significativamente a mantener viva esta tensión, a lo largo de los años. Y creo que si hay un secreto definitivo que desvelar, es que esa tensión no se trata tanto de un hecho concreto que debamos descubrir y exponer, sino de la magia pura que se creó en aquel momento, de la conexión genuina que el público sintió y percibió, y de cómo esa conexión, esa chispa, sigue resonando en la memoria de todos, alimentando un anhelo de romance que trasciende la ficción. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro fascinante viaje de hoy por el enigmático mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero sinceramente que hayan disfrutado desentrañando esta misteriosa tensión junto a mí, explorando las diversas facetas de su historia y las razones detrás de la fascinación que generan. Ha sido un placer absoluto compartir estas reflexiones con ustedes y sumergirnos juntos en este fascinante tema. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el último segundo. Su tiempo, su atención y su interés significan muchísimo para nosotros y nos impulsan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre ellos, un romance real que se mantuvo en secreto? ¿Qué parte de esta intrigante historia les resulta más cautivadora o misteriosa? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y debatir con ustedes. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, que explore el mundo del espectáculo, los misterios de las celebridades y las historias que nos cautivan, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales para que todos podamos seguir la conversación y disfrutar juntos. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad de apasionados de las historias y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y más historias fascinantes. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima aventura.